Quiero compartirle un momento acerca de lo importante que es que nosotros podamos avanzar en los propósitos que Dios tiene para nosotros como sus hijos, como varones. Amén. Cada varón tiene un propósito en esta vida. ¿Cuántos lo creen? Y lo importante acá es que usted pueda descubrir qué es lo que Dios tiene para su vida. Pero hay algo que muchas veces estorba en nosotros y no sabemos contra qué estamos luchando, y es la iniquidad. En uno de los pasajes que el pastor Esteban estaba mencionando hace rato, hablaba de iniquidad. Y quiero mencionar muy rápidamente esto, porque creo que nos puede ayudar a poder saber qué cosas están estorbando nuestra vida como varones, qué cosas nos están impidiendo que nosotros tengamos fruto, porque creo que hay gente que tiene toda la intención de avanzar en el reino de Dios, pero muchas veces no logran saber contra qué están luchando, no logran saber cuáles son los problemas, sus maldiciones generacionales y sus cosas con las cuales cada uno está viviendo. Y algunas veces esto nos estorba demasiado en el caminar del reino de Dios. Conozco gente, varones, que en verdad tienen una buena actitud, una buena intención para poder avanzar, pero no pueden. Y es como si algo los estuviera jalando, como si algo los estuviera deteniendo en el avance de su vida, de su matrimonio, de su familia, de sus hijos incluso también. Y es importante que nosotros entendamos un poquito lo que es la iniquidad. La iniquidad está especialmente enlazada al mundo espiritual de las tinieblas, principalmente. Yo he estado los martes hablando de guerra espiritual, todos los martes. Ya tiene muchas semanas que en la oración de los martes estoy hablando de guerra espiritual. Y antes el Señor me pone, por supuesto, a guerrear y a batallar con ese tipo de cosas. Creo que Dios nos quiere enseñar algo. Vivimos en un mundo muy, muy difícil, muy caótico. Cuando yo escuchaba que la gente adulta decía, en mis tiempos, yo decía, este ya está viejito, pero realmente en mis tiempos no se veía lo que se está viendo ahora. Esta cuestión de la identidad de género, este tipo de cuestiones con las cuales se está batallando hoy, de falta de identidad. La gente no tiene identidad. Hoy el problema es ese, que las personas están luchando contra toda esta iniquidad y no saben contra qué pelean. La Biblia dice claramente que nosotros tenemos un adversario, y cuando nosotros venimos a Cristo, usted identifica perfectamente contra qué está peleando. La iniquidad se enlaza al mundo espiritual de las tinieblas, en donde el diablo conecta las maldiciones que sobrevienen de nuestros antepasados y las conecta. Cuando yo cumplí 40 años, recuerdo que el Señor me mostraba que a los 40 años mi padre había caído en adulterio. Justamente a esa edad mi papá cayó en adulterio, y de que él fue un hombre muy próspero, porque mi papá era un hombre muy próspero, la verdad nunca le faltó nada y nunca nos faltó nada a nosotros, hasta que él cayó en adulterio. Cuando él cayó en adulterio, más o menos como 40 años él tenía, la vida de mi padre se fue a pique. Obviamente no era cristiano. Mi mamá se fue a vivir a Cuernavaca junto con nosotros, y lo dejó en Chiapas. Ahí vivíamos en Tuxtla Gutiérrez, y mi mamá le dijo, tienes hasta el 30 de abril para determinar qué decisión tomas, si sigues con nosotros o te quedas aquí. Él llegó el 30 de abril a las 12 de la noche, así, llegó en punto, y dejó todo en Tuxtla Gutiérrez. Dejó la casa, así como estaba la casa, así la dejó. Nunca más volvimos a saber de esa casa. La dejó amueblada, la dejó con todo, y obviamente de ahí mi padre nunca se recuperó. No conocíamos del Señor, y en ese tiempo fue cuando empezamos nos empezaron a hablar de Cristo algunos años más adelante. Pero mi padre la vio bien difícil en esa época, de tener todo, de tener una economía. Le decían Raimundo Platas, y no se apellidaba Platas, pero le decían Raimundo Platas, porque ayudaba a todo el mundo, tenía los recursos para hacerlo. Y el Señor nos tuvo que llevar a una condición donde no teníamos absolutamente, pero nada, amados, absolutamente nada. Mi papá lo perdió todo, y así como perdió todo económicamente, perdió amigos, perdió familia, perdió todo, la gente que estaba con mi papá. Y algo que mi padre perdió mucho, muy fuerte, fue su identidad, su autoestima. Él estaba muy apoyado con el dinero. Él se sentía muy, muy seguro por el dinero que él tenía, se sentía muy apoyado por la economía que él tenía, por lo que había logrado. Y al pasar, mi papá pasó 2 años sin trabajar, solamente con el dinero que tenía en el banco y con ese tiempo los intereses que le daban, hasta que finalmente se acabó todo.
Cuando ya no tenía nada fue cuando el Señor nos salvó. Ahí conocimos del Señor, mi familia y yo. Y bueno, la historia fue que de la nada mi papá empezó a resurgir. Pero realmente cuando yo cumplí 40 años, el Señor me trajo todo esto como una película en mi mente. Haga de cuenta que fue toda esa época de mi vida. El Señor la trajo a mi mente en la vida como replicándola en la vida de mi padre. Y el Señor me dijo: estás cumpliendo 40 años este año, y en este año tienes que tener cuidado, porque esa maldad de iniquidad se puede repetir en tu vida otra vez. Yo era cristiano, yo tenía años de ser cristiano, ya era pastor, tenía muchos años de pastorear la iglesia. Sin embargo, la iniquidad ahí estaba. Y yo me acuerdo que en ese año en particular, siempre me he cuidado, he tratado de cuidarme en esta área como todos nosotros, pero en ese año en particular yo hablé con mi esposa. Yo le dije: necesito que estés, si estás cerca, necesito que estés más cerca de mí todavía. Creo que en ese año no salió ni a la puerta, salió a mi esposa. Yo quería que estuviera ahí conmigo. Hablé con ella, por supuesto, de esta situación, y ella lo entendió perfectamente bien. Yo entendí, al menos de parte del Señor, que venía un ataque de parte del enemigo en contra de mi vida, para que me pasara exactamente lo mismo que le había pasado a mi padre. Que después de pastorear la iglesia, los años que llevaba en esa época, viniera un declive, viniera una cuestión espiritual a mi vida que pudiera destruirme a mí y destruir a mi familia. Del mismo modo, donde se encuentra la legalidad de Satanás, ahí en la iniquidad se encuentra la legalidad de Satanás. Diga conmigo: la legalidad de Satanás. A mí no me gusta hablar mucho del diablo ni ese tipo de cosas, pero dice la Biblia que no ignoramos sus maquinaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no estamos exaltándolo de ninguna manera, pero tenemos que saber muchas veces con qué estamos peleando, contra qué estamos peleando. Como varones muchas veces somos muy simples en ver las cosas. No pasa nada, no, solamente es una situación ahí, pero no, nada grave. Y minimizamos muchas veces las cosas y no nos damos cuenta que este tipo de maldiciones pasan de nosotros a nuestros hijos también. Y eso es algo que se ve a nuestros nietos también el día de mañana. Del mismo modo, donde se encuentra la legalidad de Satanás para saquearnos, para subyugarnos, este va a ser una parte, un estorbo continuo en la vida de cada varón, para recibir o para no recibir la totalidad de las bendiciones. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el pastor Esteban hace un momento. Dios quiere bendiciones para nosotros. Yo creo en un padre que quiere bendecir a sus hijos. Y lo voy a decir con toda honestidad, sin afán de querernos sentir más ni nada por el estilo, pero estamos aquí cabezas y varones. Y entonces el Señor quiere que nosotros tengamos este tipo de bendiciones de parte de Él, para que no solamente nosotros las tengamos, sino que las podamos dar a nuestras familias y a nuestros hijos. Cuando el varón tiene dinero, el varón está pensando cómo puede proveer a su familia y a los suyos, cómo puede darle a su esposa, cómo puede proveer a sus hijos. Cuando es un varón de verdad. Cuando la esposa tiene dinero, cuando la mujer tiene dinero, dice: no necesito ningún hombre alrededor de mí. No todas dicen eso, pero algunas, sobre todo en estos tiempos. Entonces Dios quiere darle a la cabeza. En buen sentido, Dios quiere bendecir a la cabeza, Dios quiere bendecir al varón. Pero ¿por qué pasan estas cosas donde muchas veces se interrumpe esta clase de bendición en nosotros? La iniquidad es el organismo de pecado, básicamente, donde se origina esto. Se engendra en el espíritu, inunda todo el alma. Hace rato escuchábamos de guardar nuestro corazón sobre toda cosa, de limpiar nuestro corazón también, de nuestro cuerpo como un barro que se contamina todo. Es como si usted estuviera o se contaminara de barro en su cuerpo y se llenara de barro, y entonces cambia completamente su aspecto. La iniquidad es una entrada que tiene el poderío del diablo sobre la vida del ser humano. No solamente sobre los cristianos y no cristianos también. Nada más que nosotros, como tenemos al Padre y como tenemos al Espíritu Santo, nosotros podemos romper con eso en el nombre de Jesús. Tenemos esa gran bendición. Es por medio de la iniquidad que el maligno permea el corazón del hombre para plantar en él todo molde de deseos perversos, pecaminosos. Diga conmigo: deseos perversos, pecaminosos. Y eso se llama concupiscencia. Dice la palabra en el libro de Santiago, si quiere rápidamente abrirlo ahí, Santiago capítulo 1, versículo 14. Sino que cada uno de nosotros, cada uno es tentado cuando en su propia ¿qué? Concupiscencia. No, el diablo no tiene la autoridad de hacerte pecar a ti. O sea, el diablo no te va a poner, te la va a poner la tentación, pero no te va a obligar a que tú lo hagas. Tú lo haces de tu propia ¿qué? Concupiscencia.
Es que el diablo me hizo pecar. Eso no es cierto, eso no es bíblico, eso no es verdad. El diablo no hace esto. Y menos con un hijo de Dios. El diablo no agarra literalmente y te toma y te pone ahí. Una vez un joven aquí me dijo, es que el diablo me hizo pecar con una chica aquí. El papá me habló, estaban debajo de su escritorio del papá teniendo relaciones sexuales. El papá me dijo, aquí están. Y yo le dije al joven, ¿qué estabas haciendo? Y me dijo, estábamos orando. En verdad me dijo eso. Yo dije, pero ¿cómo? ¿Encima de quién? ¿O cómo estaban orando? O sea, ¿cómo? Y él me dijo, no sé. Pastor, en verdad empezamos orando con esta joven. Estábamos orando. No sé en qué momento llegó, no sé en qué momento pasó. Me acordé como Aarón cuando baja Moisés del monte y de repente dice, pues yo no sé, estábamos bien y de repente pues yo solamente les pedí sus joyas y las aventé aquí en el fuego y salió este becerro. ¿Usted cree que así fue? Claro que no, o sea, esto no fue así, ellos lo hicieron, ¿ok? Es como el joven que dice, yo no sé, de repente empecé a fumar marihuana. ¿Cuándo? No sé en qué momento empecé a fumar marihuana, no sé en qué momento me metí droga, no sé en qué momento. No sabe en qué momento, claro que sabe en qué momento. Es su propia concupiscencia, es su propia iniquidad que lo atrae, ¿ok? Después que ha concebido la iniquidad o la concupiscencia, da a luz el pecado, dice Santiago. Sigo leyendo ahí. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así de sencillo. La iniquidad trae como resultado que cuando una persona cumple una edad determinada, se empiezan a manifestar deseos incontrolables. Esto no pasa cuando uno es niño, cuando uno es pequeño. Cuando empieza esta edad de la adolescencia, sobre todo esta edad donde empiezan a despertar muchas cosas, es donde uno empieza realmente a comprobar. Por eso los que tienen hijos adolescentes, es muy importante que mantengan esa apertura, esa relación con sus hijos, el orar, el mantener esta relación espiritual con ellos, porque es como una ventana que después se va a cerrar y entonces ellos empiezan a comprobar. Los jóvenes, nuestros jóvenes hoy, bueno, todo joven, todo varón de la adolescencia, empieza a comprobar si lo que los padres le han dicho es verdadero o no. Yo me di cuenta cuando mis hijos entraron, todavía están en esta etapa de adolescencia, lo que están haciendo hoy es comprobar si lo que nosotros les dijimos es verdad o no. Es todo lo que ellos hacen. Ellos comparan con sus amigos. Un día mi hijo vino y me dijo, cuando entró a la preparatoria, mi hijo vino y me dijo, papá, vivimos en una burbuja. Yo le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, en verdad, como cristianos hemos vivido en una burbuja, me dijo mi hijo. La iglesia es una burbuja, papá. Es que el mundo es tan terrible, es que todo esto hay en el mundo. Yo me di cuenta que él estaba empezando a despertar ese tipo de cosas. Y me dijo, es que es una burbuja en donde estamos. Me dijo, y eso está bien, pero a la vez es peligroso porque el mundo está así y así y así y así. No me dijo nada que yo no supiera. Pero yo me di cuenta que era un momento donde él estaba comprobando si lo que le habíamos enseñado era verdad o era mentira. Qué bueno que de alguna manera él se dio cuenta que lo que estaba recibiendo de parte de Dios y de la iglesia era verdad. Por eso es importante que usted mantenga a sus hijos en el Señor y en el camino de Dios. Aun cuando fuere grande no se apartará. Instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se va a apartar. El problema es que no hay esa instrucción y sobre todo de parte de nosotros como varones. La iniquidad entonces trae como resultado que cuando una persona cumple una edad se empiezan a manifestar deseos incontrolables por cosas que no sospechaban que podían traer. Es que yo no me imaginé que ese era el problema que yo tenía. Yo no creía que ese era el problema que podía venir. Por ejemplo, un hijo que una persona que consumía drogas, lo arrastran las garras de consumir alcohol y drogas a un nivel mayor del que el padre consumía drogas. Es que mi padre consumía alcohol y drogas. Bueno, si el padre era alcohólico, pues este va a ser alcohólico y drogadicto, porque es un nivel mayor. Porque la iniquidad de los padres hacia los hijos, y entonces empieza a venir esta clase de pecado y esta clase de maldición. No es que Dios maldiga nada más porque sí. Dios no es un Dios así. Yo concibo a un Dios bueno y a un Dios de amor. Dice que Él visita la maldad. ¿Sí estoy bien? ¿Qué visita la qué? La maldad, ¿ok? Entonces la iniquidad, el pecado de los padres hacia los hijos. A veces con hijos de creyentes, eso sucede también. Muchas veces pensamos que porque nuestros hijos están en la iglesia o porque están sirviendo o porque están en un ministerio, ellos ingenuamente creemos que ellos no van a pasar por esto. Y la verdad es que estamos tan equivocados.
Aunque tus hijos vengan a la iglesia, aunque tus hijos sirvan aquí, ellos van a pasar sí o sí por esta clase de situaciones que ellos tienen que vencer y que ellos tienen que luchar. Muchas veces sería muy padre orar por nuestros hijos. Yo cancelo y rompo toda maldición en la vida de mis hijos y entonces ellos ya no van a luchar contra nada. Eso no funciona de esa manera. Ellos van a tener que pelear sus guerras, van a tener que pelear sus gigantes. Sí, por supuesto, estamos nosotros, pero ellos van a tener que pelear con esto. ¿Estamos de acuerdo? Así como usted y yo tenemos que pelear con ese tipo de iniquidad en nuestra vida. Realmente hay gente que ama a Dios con todo su corazón. Yo conozco gente, varones que aman a Dios con todo su corazón, pero caen en este tipo de cosas porque no saben contra qué están peleando o no se dan cuenta de esta iniquidad en su vida. Y son gente que ama a Dios, que realmente caen en pecados terribles. Pastores que han caído en esa clase de pecados, ministros de Dios que han caído en esa clase de pecados. Y ocurre esta situación en personas que buscan y hacen la obra de Dios también. Están buscando a Dios, están buscándolo con todo su corazón, pero de repente no se dan cuenta de esta clase de situaciones que hay en su vida. El inicio de la iniquidad florece en la caída de Satanás. Cuando el arcángel dio entrada a un razonamiento que se deslindaba de Dios, porque básicamente esa fue la rebeldía, y empezaba a creer en algo distinto y totalmente contrario a la rectitud de Dios, cuando él dijo, pues yo soy igual, o sea, ¿por qué no me adoran a mí también? Esta idea torcida dentro del corazón de Lucifer o de Satanás, además produce un componente espiritual que promueve la maldad. En Ezequiel capítulo 28, versículo 15 y 18 está sustentado: perfecto eras en todos tus caminos hasta el día en que fuiste creado, hasta que se halló, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad, escucha la palabra, de tus contrataciones, profanaste tu santuario. La iniquidad es la semilla diabólica que origina todo mal. Y usted tiene que identificar cuál es esa semilla para que también usted pueda decirle a sus hijos esas áreas en su vida y ellos puedan identificar mucho mejor la lucha y puedan salir adelante de esto. Se transfiere al hombre desde el inicio del nacimiento. Desde que el hombre nace, se infiltra en el corazón con propósitos y con intenciones contrarias a la voluntad de Dios. Siempre. A la verdad, en contra de la verdad, en contra del amor. No me diga que no hay iniquidad más que nunca en estos tiempos. ¿La maldad se ha multiplicado? ¿Hay mucho más maldad ahora? Hay mucho más maldad en el ser humano. No somos mejores personas. Realmente la iniquidad, el pecado en el corazón del hombre es mucho mayor ahora. Entonces necesitamos una búsqueda mucho más apasionante de parte de Dios y reconocer en nuestras vidas esto. La iniquidad es transferida desde la concepción. En pecado me concibió mi madre, dice la palabra. En la forma como el bebé está conectado con su madre a través de un cordón umbilical, la iniquidad es transferida de alguna manera mediante un cordón espiritual que no podemos ver, pero que está ahí. Así como el embrión tiene esta conexión con la madre, así también hay una conexión espiritual. Y graba todos los pecados del hombre. Es como si tuviera una gran memoria, torcido y pecaminoso, que le entregará a un hombre a sus hijos, y estos a su vez le corromperán aún más con su propio pecado. Así como nuestros hijos tienen nuestros ojos o se parecen a nosotros, nuestra estatura, nuestra conexión, también desgraciadamente también vienen con este tipo de cosas. Pero me encanta que nosotros cuando venimos al Padre tenemos el ADN del Padre. Amén. Tenemos ese mismo espíritu de parte de Dios en nuestro corazón, y eso es lo que nos ayuda a poder vencer. En Jeremías 17:1, el pecado de Judá está escrito, dice, con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón. Dice aquí en Jeremías 17:1. Tristemente, si no rompemos con esto, le estaremos entregando una estafeta de maldición a nuestras generaciones. Es importante aclarar que no solamente el diablo puede hacer esto en la vida del hombre por consecuencia de la iniquidad, sino que es donde también los juicios de Dios se van a presentar continuamente. En la iniquidad se contrapone a la rectitud divina, eso se contrapone completamente a la voluntad de Dios. Una cosa es tu iniquidad, una cosa son lo que tú quieres hacer, tu concupiscencia, era la palabra, y otra cosa es completamente la voluntad de Dios.
Es clave que usted entienda cuál es la voluntad de Dios para su vida en este tiempo. Que usted descubra qué es lo que Dios quiere para su vida en este tiempo. Amén. Por estar desviada de ella, de la voluntad de Dios, esto causará frecuentemente una oposición con Dios. Cuando usted tiene una oposición, yo no sé cuántos, por supuesto todos, pero una actitud de decir, no quiero nada con Dios, es que a mí no me gusta esto, y sobre todo los varones, muchas veces se lucha con este tipo de cosas, aún ya estando en el Señor, aún estando en la iglesia, en contra de tu autoridad, en contra de Dios, en contra de la voluntad que Dios tiene. Es algo con lo cual se está luchando constantemente, y eso es la iniquidad. La justicia tiene como parte de su esencia el dictaminar todo lo que resiste a esa iniquidad. La justicia tiene que ver con Dios, la voluntad de Dios. La finalidad de los juicios de Dios es ordenar todas las cosas a su perfecta voluntad. Dios va a venir a traer una restauración completa. Amén. Si nosotros vemos Éxodo 25, que citó el pastor también hace un momento, porque yo soy Jehová tu Dios que visita la iniquidad o la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estábamos en la radio hablando de los mandamientos, y ahorita que estaba el pastor compartiendo de Éxodo 20 en los mandamientos, muchas veces pensamos que el primer mandamiento es amarás al Señor sobre todas las cosas, cuando el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y muchas veces como que omitimos esto. ¿Y cuántos dioses se pueden levantar en medio de nosotros? ¿Cuánta iniquidad puede haber en medio de nosotros? Y no nos damos cuenta. Amamos al Señor, pero nos olvidamos de esto. Declare conmigo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es un Dios celoso y fuerte, ¿sí o no? Y algo importante que Dios quiere establecer en nosotros hoy es no tener ningún otro Dios delante de Él. Que Dios sea lo primero en nuestra vida. Que Dios sea lo primero en nuestro corazón. Que Él sepa que tiene toda nuestra atención y que nosotros lo amamos por sobre todas las cosas. El pecado es el fruto de la iniquidad. Cuando usted dice, es que no puedo con este pecado, es que esto me está arrastrando y tal o cual, el problema no es tanto el pecado, eso solamente es un fruto. Hay que ir a la raíz del asunto. ¿Dónde está la iniquidad? Es la parte exterior. El pecado solamente es la parte exterior. Ese quiero dejar el alcohol y todo esto, eso solamente es el fruto de la iniquidad que está en tu corazón. Y notable de algo que está interiormente arraigado en el ser humano. Hoy vamos a orar dentro de un momento. Me quiero ir rápido para que tengamos un tiempo para orar en contra de todo esto en nuestras vidas. La iniquidad es la evidente raíz de donde brota todo el mal en nosotros. Es ahí donde se debe erradicar el problema, en la raíz. Cuando Acán tomó de estas cosas que no debía haber tomado, y el pueblo se tuvo que detener, y usted conoce la historia del pecado de Acán ahí en la Biblia. Este hombre era un hombre que aparentemente tenía conocimiento de Dios y sabía quién era Dios, y iban caminando hacia la tierra prometida y tenían este propósito y todo este rollo. Pero este hombre toma de algo que sabía que no debía de tomar, y sin embargo lo hace. No podemos decir que no era un hombre creyente. David, un hombre conforme al corazón de Dios, sabía que no tenía que tomar otra mujer para sí. ¿Sí lo sabía o no? ¿En qué momento le entra en su corazón a David codiciar a Betsabé y tomarla? Y una vez que la toma, entonces decir, híjole, ¿y ahora cómo arreglo el problema? Pues fácil, mato al esposo y ya está. O sea, se va enredando en una y en otra y en otra y en otra, y finalmente vemos la consecuencia, ¿no? Salomón, otro caso, era un hombre, no podemos decir que no era un hombre ungido. Saúl era un hombre ungido por el Señor. Y de todos estos vemos pecados en sus vidas que de una u otra manera ocasionaron problemas en su ministerio, en su vida, porque tal vez no, ellos amaban a Dios con todo su corazón, pero en algún momento esta situación brotó. La iniquidad se embebe en el espíritu del ser humano en el instante de la concepción del embrión. En ese momento toda iniquidad, toda información, toda herencia espiritual y maldad puede ser plantada. Pero es bien importante que nosotros podamos saber que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Pero lo importante es que usted sepa que usted ha nacido de nuevo. Hay gente que yo veo en la iglesia que viene a la iglesia todos los domingos, pero no han nacido de nuevo.
No tienen realmente una relación con Dios. Vienen, están acá, vienen con la familia, porque han tomado la iglesia como algo padre, como algo bonito. Está bien, está interesante lo que predican, está interesante hoy aquí. Solamente cambian de religión, pero realmente no han nacido de nuevo. Veo varones, veo jóvenes que están en la iglesia, pero no han nacido de nuevo. No pueden vencer esta clase de cosas en su vida. Año con año es la misma situación. En Isaías capítulo 53 se puede ver, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dice aquí la palabra: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. ¿Sí dice ahí esa palabra? El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuanto haya puesto en su vida una expiación por el pecado, dice: verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su espíritu y quedará satisfecho por su conocimiento, y justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quién llevó nuestras iniquidades? Jesús. ¿Quién llevó nuestras iniquidades? Qué maravilla es esto. Eso es algo maravilloso. El poder saber que Él lleva esa iniquidad. Él pagó por eso en la cruz del Calvario. Por eso cuando usted y yo le recibimos como Señor y Salvador, es algo brutal en nuestra vida. Es algo increíble en nuestra vida. Ese es en este pasaje se puede evidenciar cómo la cruz se amplía en una gran parte de las áreas donde tenemos que ser liberados. La cruz de Cristo en nuestras vidas. Parte del cuerpo de Cristo se reduce solo a recibir la salvación por los pecados muchas veces. Pero también hay que recibir esa salvación de la iniquidad, de esas maldiciones que tal vez nosotros directamente no cometimos, pero que nuestros padres cometieron o que nuestros abuelos cometieron. Pero vienen cargadas de enfermedades, sufrimientos físicos, sufrimientos emocionales, y esa iniquidad está ahí. Y muchas veces hablamos de que Cristo murió por nuestros pecados, pero pocas veces escucho que dice que Cristo murió por nuestra iniquidad. Y Él también murió por la iniquidad. Cuando hablamos de pecados, usted piensa en lo que usted hizo. Cristo murió por mis pecados, sí, porque yo era un alcohólico, porque era un drogadicto, porque era un rebelde, porque era lo que sea. Y entonces Cristo murió por esos pecados, sí, pero también murió por los pecados que nosotros, por esa iniquidad que nos está arrastrando, por esas maldiciones que vienen heredadas de nuestros padres. Y Él también murió por esa iniquidad, y Él quiere que esa iniquidad sea quitada de nosotros. Amén. La diferencia, podríamos decir, entre iniquidad y pecado, dice: pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío. Estoy en Levítico 16, 21. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así en la cabeza del macho cabrío. Está relacionando a Jesús también. Y se le enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. La iniquidad no es simplemente un pecado por el que se tiene que pedir perdón y se concluye el problema. La iniquidad es todo un cuerpo de pecados, es una maldad radicada en nuestro espíritu. La iniquidad ha roto, ha corrompido toda la estructura de nuestro comportamiento. Por eso muchas veces queremos hacer una cosa o vivir de una manera, pero hacemos completamente lo contrario. Usted dice: que sé que tengo que hacer esto, pero hago exactamente lo contrario. Es que sé que esto es lo correcto y cómo debo de vivir, porque vivo de una manera completamente diferente. Sé que tengo que tener dominio propio, sé que tengo que ser prudente, pero no soy prudente, no tengo dominio propio, y entonces es una lucha en la cual usted está. La iniquidad ha traído todo ese comportamiento, nuestras ideas, y además se ha enquistado también en nuestra alma, en nuestro corazón. Extraerla toma tiempo, no es de la noche a la mañana. Es un proceso, es un tiempo en el que usted, conforme usted va avanzando en el reino de Dios, esa iniquidad puede ir siendo manifestada y revelada en su vida, y entonces necesita usted realmente ser libre. Una vez que usted es libre de esa iniquidad, va a obtener frutos de rectitud. Es cuando usted dice: ahora puedo caminar de una manera diferente, ahora puedo hacer la voluntad de Dios en mi vida. Juntamente con las promesas de Dios vienen las bendiciones de Dios en nuestra vida también. Y por tanto tiempo han estado estancadas esas bendiciones en la vida de muchas personas,
Y el Señor me mostraba en la semana pasada que en este tiempo el Señor especialmente quería quitar esa iniquidad y quería que la bendición de Dios llegara a tu vida de una manera especial. Quería apartarnos para este tiempo, para que esa iniquidad fuera rota completamente y que tal vez en este tiempo usted va a poder identificar áreas de su vida en las cuales su padre especialmente o sus padres vivieron en desorden en tiempo pasado y esas cosas le están alcanzando a usted sin que usted se dé cuenta. Aún si su padre pudo pudo ser cristiano o pudo estar en algún ministerio o pudo servir a Dios en alguna manera, usted tiene que pensar y escribir de alguna manera también, o que venga a su mente, que el Espíritu Santo traiga a su mente, si hubo robos, si hubo homicidios, si hubo idolatría, si hubo hechicería, si hubo adulterio, por decir algunas, ¿no?, que cometieron nuestros antepasados, y por supuesto las suyas, que también usted recuerde, pidiéndole al Señor que le muestre, y al Espíritu Santo que le recuerde todas aquellas cosas que nosotros podemos olvidar. Pero ¿cuántos creen que el Espíritu Santo no las puede recordar ahora? Tiene que pedir perdón por esto. Todas esas iniquidades están grabadas en su espíritu. Tal vez en su mente no, pero en su espíritu están grabadas esas iniquidades este día. Y usted no lo tiene en su mente. Usted no está pensando ahorita irse con otra mujer. Por supuesto que no está pensando eso hoy. Usted no está pensando hoy meterse alcohol o meterse droga o perderse. Eso no lo está pensando. Pero en su espíritu está esto ahí. Y entonces usted necesita identificar esto y romper. Tiene que pedir perdón por cada una de ellas, pidiéndole dirección al Señor. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Usted necesita entonces entender eso en su vida y saber que Cristo le ama con todo su corazón. Yo quisiera que tuviéramos un tiempo para orar por esto ahora. Yo quisiera que ahí en su lugar, lo quise mencionar muy rápido porque quiero que tengamos un tiempo para poder ministrar. Le voy a poner a los chicos de alabanza que puedan venir por favor conmigo aquí arriba y que podamos tener un tiempo para poder orar de una manera diferente esta tarde ya y pudiéramos romper, que el Señor nos ayude y traiga revelación a nuestro corazón si hay alguna iniquidad en nuestra vida, si hay algo con lo cual tenemos que erradicar completamente. No hablo de un pecado nada más, no le estoy hablando de un pecado específico o de alguna cosa que está haciendo mal. Usted ve el pecado y solamente está viendo el fruto, pero no está viendo la raíz del problema. Esta tarde el Señor quiere ir a la raíz. Cierre sus ojos por favor un momento, vamos a orar. Vamos a pedir al Espíritu Santo ahora que Él traiga dirección. Y le pido que abra su corazón por favor. No cierre su corazón a esto. Permítale al Espíritu Santo que Él venga a su vida y que le ministre. Que llegue a la raíz de su corazón, que llegue a la raíz en su alma, en su espíritu. No esté nada más viendo el pecado, no esté viendo solamente lo malo que usted hizo o el fruto. Eso solamente es un fruto, pero no es la raíz, no es el problema. Algunos en verdad tienen que perdonar a su padre por lo que su padre hizo. Y el Señor pone en mi corazón esto ahora, que usted tiene que perdonar a papá. Usted como varón tiene que perdonar a papá. Por favor, yo no quiero que piense ahora, no, yo no tengo ningún problema con mi padre. Permita que el Espíritu Santo venga a su corazón ahora y que Él le muestre esto. Tal vez incluso el padre de algunos ya murió, ya no está vivo, pero usted le tiene que perdonar. Usted tiene que sanar su corazón de esta iniquidad. Eso que su padre hizo, esa manera de vivir de su padre se está repitiendo en usted. Exactamente lo mismo. Y usted va para el mismo rumbo que su padre. Si no hace un alto ahora y le dice al Espíritu Santo que traiga sanidad en su vida. Si usted reconoce este momento que tiene falta de perdón con su padre, póngase de pie, honestamente. Hace rato leíamos que el que confiesa su pecado y se aparta. Bueno, esta es la primera parte, confesar el pecado. Si usted tiene algo en contra de su padre, en verdad, póngase de pie. Si
Si usted en Espíritu Santo le está revelando ahora que hay una falta de perdón con su padre, por lo que su padre hizo, por la manera en la que su padre vivía, por la manera y la forma en la que su padre trataba a su mamá, por la manera en la que su padre lo trataba a usted y a sus hermanos, o a lo mejor incluso había un favoritismo con alguno de ellos. Usted tiene que sanar eso en su corazón para que eso sea quitado completamente de raíz y rompa ese comportamiento tan parecido al padre que usted tiene, y usted pueda descubrir la voluntad de Dios en su vida. Si hay alguien más que tiene que ponerse de pie, hágalo ahora. Es un buen momento. Y permita que el Espíritu Santo traiga libertad a su vida y a su corazón. Hoy estamos delante del Señor. Aunque su padre esté muerto ahora, aunque su padre viva, yo quiero que usted pueda decirle al Señor: Señor, yo perdono a mi padre con todo mi corazón. Dígaselo en voz alta. Padre, hoy delante de ti, Señor, yo perdono la vida de mi padre, lo que mi padre hizo. Yo no soy quien para juzgarlo, yo no soy quien para decir lo que él tenía o no tenía que hacer. Si lo hizo bien o mal, Señor, fue porque él tenía ignorancia y porque él decidió hacerlo así. Pero mi vida no tiene que ser igual a la de él. Mi familia no tiene que vivir lo que vivimos de niño. Mi casa y yo serviremos al Señor. Usted tiene que determinar esto en su vida, en este momento. El Señor pone en mi corazón bien fuerte esto hoy. Usted tiene que perdonar a su padre y restaurar esa relación, si es posible ahora. Y si ella está en la presencia del Señor o ya falleció, pues perdónalo con todo su corazón y rompa toda iniquidad. Todo lo que su padre hacía, la manera en la que él vivía, la manera en la que él trataba, la manera violenta que él tenía. El Señor pone en mi corazón también que esa violencia que usted tiene es heredada. Eso que usted no se puede controlar. Esos momentos en los cuales usted estalla. Yo no estoy diciendo que usted tiene que ser una perita en dulce, pero esos momentos donde usted pierde el control completamente y estalla, esa violencia, en muchos o en la mayoría fue heredada por su padre. Perdónelo ahora en el nombre de Jesús. Ahí en su lugar, dígale al Espíritu Santo: Señor, yo perdono a mi padre en este momento. Y rompo en este momento, Señor, con toda maldición que pueda haber venido de parte de él hacia mi vida y hacia mis hijos. Tome tiempo para orar, por favor. Tome unos minutos para orar ahí, en esa dirección específicamente. Con su padre, con papá, específicamente con su padre. En el nombre de Jesús. Si lo abandonó, si usted nunca lo conoció, usted tiene que pedir perdón por esto también. Usted está ofendido con él. Tal vez no lo puede identificar ahora, pero si su padre lo abandonó, o si usted nunca lo conoció o nunca supo él de su existencia, de la existencia de usted, usted de todas maneras tiene que romper con eso y tiene que perdonarlo. En el nombre precioso de Jesús. Si usted vivió en abandono, el Señor pone en mi corazón esto: abandono. El abandono del Padre en tu vida. Si tú no perdonas, es muy probable que haya en tu mente y en tu corazón pensamientos de abandono también para con tu casa, para con tu esposa, para con tus hijos. Y el diablo no se va a tentar el corazón para poder hacer que esto sea una realidad en tu vida. Hay una actitud de huérfano que el Señor quiere sanar. Hay un corazón huérfano. Cuando usted dice: me siento solo, siento que nadie me apoya, siento que nadie está conmigo, no siento el apoyo absolutamente de nadie, usted tiene un corazón de orfandad. La palabra de Dios dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, el Señor estará contigo donde quiera que sea. Rompa con ese espíritu de huérfano en su vida. Usted tiene un padre ahora. Algunos dicen: es que yo nunca tuve un padre, nunca tuve un modelo. Mi esposa me ha dicho a mí muchas veces: amor, es que esa persona, ese varón, nunca tuvo un padre, nunca tuvo un modelo, nunca tuvo quien le enseñara nada. Pero hoy usted tiene un padre.
Hoy usted puede levantar su corazón y levantar sus manos al Señor y decir: hoy tengo un Padre que me enseña. Hoy tengo la palabra de mi Padre en mis manos. Hoy puedo aprender de papá y romper todo espíritu de orfandad. Rompa con eso ahora. En el nombre de Jesús, rompa con todo espíritu de orfandad. Aún pastores, aún líderes dentro de las iglesias, rompa con ese espíritu de orfandad. Usted va a ser un padre espiritual para otras personas el día de mañana. El Señor quiere levantarle como un padre espiritual para otras generaciones, para otras personas. Y usted no puede heredar ese espíritu de orfandad a otras generaciones también. Hay hijos en tu casa que se sienten huérfanos también, aunque tú estés ahí. Tú puedes estar en tu casa, pero tus hijos pueden sentir que no tienen una relación con el Padre, como el hermano mayor del hijo pródigo, que estaba en casa pero no tenía una relación con papá. No había una relación con papá. Algunos están pensando en sus hijos varones o en sus hijas también, y pueden vivir en tu casa, pero te cuesta trabajo establecer una relación con ellos. Te cuesta trabajo hablar con ellos. Te cuesta trabajo relacionarte con tus hijos. Si tú quieres hacerlo, pero simplemente tú dices: no puedo hacerlo. Hay un espíritu de orfandad en tu corazón. Y yo oro porque hoy se vaya de tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora quiero pedirle a todos que se pongan de pie, por favor, un momento, y que levanten sus manos delante del Señor. Yo quiero que oremos y que usted empiece a levantar su voz ahora, y que rompa toda iniquidad que puede haber en su corazón. Si el Señor le está mostrando ahora algo, si hay alguna raíz, si hay alguna iniquidad en tu corazón, si hay algo que el Señor quiere quitar ahora de raíz, yo quiero que empecemos a clamar con todo nuestro corazón. Y yo quiero que tú ores en voz alta y que tú le pidas al Señor que Él quite eso de tu corazón. Toda actitud de víctima, toda actitud de pobre de mí, de yo no sirvo, de no tengo el respeto de mi esposa o de mis hijos o de la gente, rompe con eso en el nombre de Jesús. Todo espíritu de orfandad, el Señor está poniendo bien fuerte esto. Se va ahora en el nombre de Jesús. Quiero que levantes tus manos ahora en alto y que empieces a orar en voz alta. No ores en voz baja, en voz alta, y que empieces a pedirle al Señor que quite toda iniquidad. En el nombre de Jesús, Señor, rompe, 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 rompe con toda iniquidad en el corazón de los varones. Clame ahora con todo su corazón y juntos decimos: Señor. Ahora empiece a orar en voz alta. Rombaría shia ratarama baba baria que rambaría shio rotara vaya kiria shia ratalamba ya que. Oh, rompa con la iniquidad. Vaya a la raíz, dile: Señor, ve a la raíz del problema. Toda raíz de iniquidad, toda maldición, rompe, 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 rompe. Oh, randaría, shia ratarama ya que. Toda infidelidad, todo espíritu de infidelidad, sáquelo. Rómpalo. Toda iniquidad de adulterio, rómpalo ahora en el nombre de Jesús. Todo adulterio se va. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, todo lo que va en contra de los propósitos de Dios, toda iniquidad, todo adulterio, toda perversión. Shanda Rambari aquí dice la palabra: marido de una sola mujer. Aún estoy orando por los jóvenes que no están casados, por los que están aquí hoy pero no están casados. Toda iniquidad, de infidelidad, de promiscuidad sexual, de adulterio,
toda degeneración. En el nombre de Jesús. Siga orando, no se quede callado, siga orando. En voz alta, no deje de orar. No deje de orar. Oh, Rambaria, Shia Rataramba y Akiria se. Barababa Babaria, Kiria, Shia Ratalaba Babaya que así. Rompe, Señor, con toda iniquidad ahora. Trae, Señor, una convicción de que somos tus hijos. Dile al Padre, tú moriste en la cruz, no solo por mis pecados, por toda maldición, por toda iniquidad, Señor. Rómpela ahora en mi vida, en la vida de mis hijos. Si están contigo, rompe toda iniquidad en la vida de Santiago. Ora por tus hijos ahora. Ahora, por tus hijos. Toma tu lugar y dile, Padre, rompe toda iniquidad en la vida de Santiago, en la vida de Camila. Yo oro porque venga una revelación a ellos y que ellos puedan someter, Señor, y romper toda iniquidad en sus propias vidas, toda lucha en ellos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y eso ya no va a continuar sobre mis hijos, no va a alcanzar sobre ellos. El enemigo no va a poder poner sus manos sobre ellos, porque ahora lo estamos identificando. Oh, Rambaria, Shia Rapa y Ake. Levante sus manos y dígale. Soy hijo de Dios. Abriste el mar con manos en alto, dile. Abriste el mar para que yo camine. ¿Cómo? Me rescataste y yo cantaré. Una vez más, bien fuerte, abriste. Abriste el mar para que yo camine. Amor todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Levante sus manos y diga al Padre, hoy recibo toda bendición que tienes para mí. Ahora pídele al Señor conocer cuál es su voluntad. Dile, Señor, revela tu voluntad a mi vida, a mi familia. Revela tu voluntad a mi corazón. ¿Qué es lo que tienes para mi familia, para mis hijos, para mi casa? Y espere la bendición de Dios en su vida. Espere la bendición de Dios en su vida, en su corazón. En el nombre de Jesús. Dile, abriste el mar muy suavemente. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Sí, Señor. Me rescataste y yo cantaré. Juntos, yo soy hijo. Yo soy, Señor, yo soy
Hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Empieza a levantar su voz en un cántico nuevo al Padre. Ahora empieza a levantar su voz. No se quede callado, empieza a levantar su voz. Empieza a adorar al Padre en sus propias palabras. Empieza a adorar al Señor. No se quede callado, empieza a levantar su voz, un clamor, un cántico nuevo al Padre ahí. Si verdaderamente usted es un hijo de Dios, empieza a levantar un clamor al Padre. Si usted experimenta libertad ahora, si usted experimenta libertad esta tarde, si el Señor os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Recibimos, Señor, la vida y la libertad. Oh, randayashi, randare. Oh, randayashi, rambayakiriasi. Rondarambayake. Randayashi, rambayakiriaseta, rambayaki. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. No pare, no pare, no pare. Rondarambaria quería sheta randaria aquí. Rondaria sheta randaria aquí. Oh, aprenda, aprenda a buscar, a estar en la presencia del Señor, a buscarle con todo su corazón. Randaria que rondaré, randaria she, rondarambaria aquí. Libre, 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 libre. Sopla, Señor, esta tarde. Sopla en cada corazón. Sopla en cada varón que está aquí hoy, Señor. Y trae libertad en estos tiempos tan difíciles. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Escuche la voz del Señor. Sepa cuál es la voluntad de Dios para usted. El Señor le dijo a Adán: por cuanto escuchaste la voz de tu esposa, la voz de tu mujer, maldito serás. Yo no estoy diciendo que no escuchemos a nuestras esposas, pero una cosa es escucharla y otra cosa es hacer lo que ellas digan antes que Dios. Usted puede escucharla, pero usted puede saber cuál es la voluntad de Dios y poder dirigir su hogar conforme a la voluntad de Dios. Algunos, para no tener problemas, sacan la bandera de la paz con su esposa para hacer lo que ella dice, pero en eso no hay bendición. Cuando usted toma su lugar en autoridad, su esposa va a estar sujeta también. Cuando usted y yo sabemos quiénes somos en el reino de Dios y conocemos qué es lo que Dios quiere, entonces hay una sujeción de nuestra esposa y de nuestros hijos, sin tener que obligarlos a nada, sin tener que imponernos. Es algo natural, es algo espiritual. Te damos gracias, Señor, esta tarde en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si ora en lenguas, quede un minuto, por favor, orando en el Espíritu. Si usted puede orar en lenguas un minuto, por favor, ore en el Espíritu un minutito antes de irnos a lo que sigue ahora. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Padre. Amén y amén.